Estamos en Corea del Sur, país famoso por Gangnam Style, por BTS, y hoy lo vamos a salir a recorrer. Empezamos el recorrido por Keuginggimun. Esta es una puerta que también es conocida por el nombre de Dondaemun, que significa puerta este, y fue llamada así porque fue la puerta principal del muro oriental que rodeaba Seúl durante la dinastía Joseon. Fue construida como en el 1398, por ahí, a los 50 años fue remodelada, después fue reconstruida nuevamente muchísimos años más tarde. O sea que todo esto que vemos está reconstruido, pero es impresionante, impone como presencia. La sociedad surcoreana es bastante diferente a lo que nosotros conocemos y tienen un montón de curiosidades y un montón de normas sociales que son bastante curiosas y bastante divertidas para nosotros, y vamos a hablar un poco de ellas y a conocer un poco más sobre su cultura. Lo primero que notamos, esto está en todas las esquinas y son como sombrillas para el sol, porque algo que pasa muchísimo acá en Corea del Sur es que ellos tienen una obsesión por la piel blanca. O sea, ellos cuanto más blancos son, se supone que son más lindos. Entonces no los puede tocar el sol. O sea, vos los ves y están de manga larga, con pantalón largo, o algunos con viseras, caminan con sombrillas y curiosamente en las esquinas... Con paraguas. Con paraguas. Miren, si vas caminando te puedes encontrar con estos localcitos que son para sacarse fotos. Acá hay un montón de peluches, gorritos de diferentes tipos. Miren, vamos a probarnos uno. Acá te elegís tu gorrito, tu vinchita, lentes, por acá hay más. Hay un montón de vinchas y de cosas, entonces acá elegís tu lentecito. Y esto se ve que pagás la entrada y entras a la cabina fotográfica, a hacerte tus fotitos. Esto es súper común acá, viene pila de gente. Y estaba curioso. Qué lindo, qué lindo. Hay toda una praderita con árboles, pinos, flores. No, pero está bien lindo, ¿eh? Sí, está bien Me lindo. gusta. Un duraznero, que según lo que dice acá, según lo que puedo leer, este duraznero fue plantado antes de la guerra de Corea y cuidado por los soldados del Ta. Claro, porque Martín sabe coreano. Es eso. Va, Sí. para traducirlo, a ver qué dice. Mira, ahí la traducción, no sé si se logra ver el teléfono, pero dice melocotoneros. Plantados aquí, donados por la ciudad de Jeonju Bueno, información. en 2020. Acá vengo yo, derrotado por la gripe y por la vida. Wow, miren la vista desde acá arriba, lo que es hermosa. Hay una vista bastante panorámica de la ciudad. Miren allá, ahí es donde estábamos. Y como está cerrado y no lo pudimos ver, ahora lo vemos por acá. Esa sería como la parte interior de lo que vendría a ser la puerta. Miren, estamos caminando por el costado de la muralla y esto es alfombra de yute. Es como de yute, sí. Sí, es de yute. Para no patinarse. Qué raras que son las casas, son como muy chiquitas. O sea, muy bajitas del techo también, de altura. Y además está el contraste de estas casitas, bien estilo más como viejitas, y en el fondo todos los rascacielos. Un hermoso camino que acabamos de encontrar al costado de la muralla, un barrio bastante tradicional, con la forma de sus casitas, ¿Para qué lado está la muralla? negocios, callecitas chiquitas. Está muy bonito, muy pintoresco. Sí, muy bonito. Es que acá te metas donde te metas a caminar, es precioso, encontraste unos callejones hermosos. Como por ejemplo este que está acá. Soy el Guasón. Parece la escalera de Guasón.
Parece la escalera coreana. coreana de Guasón, es verdad. Sí. Lo que he estado mirando, que estaba hablando con Julieta, que las calles están limpias. Pero hay como en esquinas se juntan bolsas y bolsas de mugre y bolsas de mugre y piletas y... Bueno, acá miren, Sí. un tacho, ahí abajo también más mugre, no está tampoco tan limpio. Esperaba otra cosa. Miren acá, qué bonito que es. Esto es como una casita de recuerditos. Se ve que estamos en una parte un poquito turística, ¿no? Nosotros creímos que nos estábamos alojando en un lugar como medio tranqui, pero se ve que es bastante turístico. Miren esto, miren los autos. ¿Ven que la mayoría de los autos son blancos, grises o negros? O sea, es la mayoría, ¿no? Hay alguno que otro rojo, alguno que otro azul. Creo que vimos un par anaranjados, pero la mayoría son de estos tres colores. Esto es porque depende el puesto laboral que tengas, es el color de auto que vas a tener. Si tu puesto es un trabajador normal, vas a tener un auto blanco. Si tenés un trabajo medio, tenés un auto gris. Y ya si sos jefe, sos top, tenés un auto negro. Esto es a nivel general, ¿eh? Y esto tiene que ver ya con la parte como más oscura de la sociedad coreana, digamos. La parte como no tan linda. Y es que la sociedad coreana es muy competitiva. Acá, desde que son niños, los ponen a estudiar y estudiar y estudiar. Tienen que lograr entrar a una buena universidad, lograr conseguir un trabajo en una buena compañía, porque si no, acá sos un fracasado. O sea, literal, para la sociedad sos un fracasado, para tu familia sos un fracasado. Sí, o sea, no hay que negar el país que es, ¿no? La potencia que es, basado en trabajo duro. Pero para mí hay una parte muy extrema, ¿no? Porque ves mucha gente deprimida, no es que la veas por la calle, pero... Sí, es que la presión social es realmente muy grande acá. Mismo para tu familia sos un fracasado, para los amigos de tu familia hablan con ellos o bien, depende de cómo te esté yendo a vos. Ah, porque tu hijo es un fracaso o porque tu hijo es importante y es bueno. Tremendo. Y sí, o sea, a los 30 ya tenés que estar casado porque si no, sos un fracaso. Si no entras en una buena universidad, sos un fracaso. Si no conseguís un buen trabajo, sos un fracaso. Y la presión es tan grande que lleva a eso, muchísima depresión. Y claro, porque te aísla, la misma sociedad te aísla, te excluye del sistema. Claro. Quedas excluido. Quedas excluido, sí. Es horrible. Y la verdad es muy triste, incluso en los trabajos, acá tenés que trabajar todo el día, o sea, es muy normal en la calle, por ejemplo, ver mayormente gente anciana, en lo que es paseos, ferias y todo, durante el día hay más gente anciana porque los jóvenes están trabajando y tienen que trabajar todo el día y tienen que trabajar fuera de horario, porque acá no es como en el resto del mundo que, no sé, vos salís a las 6 de la tarde y te vas a tu casa. Y salís acá, a las 6 de la tarde. Claro, son las 6 de la tarde, pero no podés salir, porque si salís en ese horario, o sea, ya sos mal trabajador, te pueden echar. Acá tenés que quedarte a trabajar siempre extra porque eso demuestra qué tan trabajador y qué tan exitoso sos. No, es tremendo. Sí, incluso después de horario laboral tenés como la obligación de ir a cenar con los jefes y te dan alcohol para intentar emborracharte y sacarte información sobre la empresa, información sobre los otros empleados. O sea, es como muy turbio y es como la parte oscura. Igual es el estilo de vida que se ve acá. Ves a todo el mundo bien, todo el mundo prolijo, todo el mundo... Capaz que es solo la parte de afuera, pero lo ves prolijo, ves a la gente bien, teniendo una buena vida, saliendo a comer. Es un poco extremo la parte de trabajo y la parte social, pero se vive de otra manera que en Sudamérica y en estos países. Bueno, por algo son la megapotencia que son, ¿no? Porque Seúl es la capital tecnológica del mundo. Después, junto con Japón, Corea es en tecnología lo más desarrollado que hay. Y el orden que hay, el orden en el tránsito, el orden para caminar en la calle, está todo espectacular señalizado, te deja sin palabras. En los semáforos la gente, aunque esté en rojo, aunque no pase nadie, la gente no cruza. Hasta que no cambie la verde, nadie cruza. Pero son semáforos largos, te estoy hablando que podés estar 4 minutos esperando que cambie el semáforo. Nos enteramos que las pensiones de los jubilados acá son bajas. Es bastante común ver gente anciana en la calle, algunos levantando como cartones para ver si los pueden vender o algo, porque no logran vivir con la jubilación que se les da. Mucha gente trabajando, también gente mayor. Acá una pequeña paradita para comprar, no sé, probar algunas cosas. Thank you.
Esto es de arroz, vamos a probarlo, y esto de picar hasta el alma. Y esto, no sé, a ver si tiene pancho, salchicha. ¡Ay, es de quesito! Bueno, a ver cómo está eso, Julita. No sé, es de arroz, se supone. Me encanta. Está buenísimo. Mostrame a ver la parte de adentro. Pero es... la salsita es un poco picantita. Sí. Es como una No, es masa. picantita, sí, sí, es Como una masita picantita. de arroz. ¿Te gustó o no? Sí, pero es picante. Necesito agüita. Esto que está haciendo Martín de sonarse la nariz en la vía pública está considerado de muy mala educación. Pero bueno, tiene una gripe tremenda, así que tiene que hacerlo. Sí, Pero, si no... sí. Y bueno, hablando de lo que es mala educación o no en Corea, acá hay muchas, pero muchas normas de educación. Depende de la edad que tengas, es cómo tenés que actuar, lo que tenés que decir, cómo te tenés que referir hacia los demás. Si te estás refiriendo, por ejemplo, a una persona mayor, tenés que reverenciarte. Pero mayor, estamos hablando que un año más. Sí. Ya si es un año más grande que vos, ya se considera mayor y vos le debés respeto por ser mayor. Por ejemplo, nosotros entramos en un 7-Eleven y el chico que estaba atendiendo era más chico que yo, era más joven, y ni bien entré, él se paró, se reverenció y después es como una señal, claro, saludó, es como una señal de respeto hacia la gente mayor. Después, por ejemplo, te van a dar las cosas y te la dan con las dos manos y vos tenés que recibirla con las dos manos porque es de mala educación recibirla con una mano sola, es como no me importa. Por eso también es muy común que te pregunten tu edad cuando conoces a alguien, porque depende, en función de tu edad, es cómo te van a tratar. Y acá pasa algo muy curioso, bueno, pasaba hasta mediados de este año 2023, que los coreanos tenían una edad diferente al resto del mundo. Acá en Corea ya se nacía con un año de edad. La edad empieza a contar desde que estás en el útero. Así que cuando nacías ya tenías un año de edad. Y sumado a eso, la edad no se cumple el día de tu cumpleaños. Acá se cumplía un año cada 1 de enero. O sea, todos los 1 de enero se sumaba un año a tu edad. Esto tenía un montón de quilombos porque si vos nacías un 31 de diciembre, no solo ya nacías con un año, sino que el 1 de enero ya cumplías otro año. O sea, tenías un día de vida y tenías 2 años de edad. Y para sumarle quilombo al tema de la edad, también estaba la edad contable, que esa funciona como para el reclutamiento militar. Y esa es que nacés con 0 años, pero el 1 de enero cumplís un año. O sea que para el reclutamiento militar podías tener 28 años, para la edad coreana 29 y la edad real 27. Era muchísimo quilombo. Entonces, a finales del año 2022 se aprobó este nuevo sistema de que ya no se use la edad coreana y se use la edad internacional. 3 de cada 4 coreanos estaban a favor de esto, así que ya en 2023 se quitó completamente lo de la edad coreana. Hablando del servicio militar, acá en Corea es obligatorio. Y si sos nacido en otro país, o sea, no naciste en Corea, pero tus padres son coreanos, ahí tenés la opción de hacerlo o no hacerlo. Pero si no lo haces, eso quiere decir que ni vos ni tus padres pueden volver a vivir nunca más en Corea. O sea, entran solo como turista 3 meses y chau para afuera. Entonces, es como que tenés la opción, pero si tenés pensado futuro volver a Corea a vivir o algo, tenés que hacerlo obligatoriamente. Son 2 años. Miren acá donde estamos. Esta es la Plaza Tecnológica. Miren lo que es la arquitectura súper, súper linda. Este lugar antiguamente era un estadio de béisbol y tenía un nombre japonés, pero cuando se rindieron las fuerzas japonesas en 1945 y se independizó Corea del Sur, ahí cambió el nombre de este estadio a Estadio de Seúl. Y después cambió al nombre de Dondaemun, que es la zona acá donde estamos, y ahora es una plaza pública abierta, cualquiera puede venir y es bastante linda y bastante moderna. Dato curioso, acá cuantos más hijos tengas, más impuestos tenés que pagar. Miren las señalizaciones, están en el piso. Esto también es parte de otro dato curioso, y es que acá todo el mundo está con el celular en la mano, pero con el celular. Todo el mundo mirando para el piso. Entonces hay muchísimas publicidades y carteles, porque claro, la gente está mirando al piso. Miren, este es el museo. Miren todas las señales que hay en el piso. Vamos a ver si podemos entrar a esto gratuitamente. En realidad, más que un museo, es como una exhibición. Pero no sé, no entiendo mucho de qué es la exhibición como tal.
Dice que esta plaza digital es como un lugar que combina vestigios de edificios históricos con lo que es la arquitectura moderna. Pero la verdad es que no entiendo mucho qué es lo que están exponiendo. Pero bueno, algún fanático del arte capaz que lo entiende más que nosotros. Miren, 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 la inocencia de las parejitas jóvenes. Oh. Y este no es el caso, pero acá a las parejitas jóvenes les encanta vestirse iguales. Y hay muchas tiendas de ropa que se encargan de vender atuendos para las parejas iguales. Yo he visto parejas que están con los mismos championes. Y ponele ella con la parte de arriba negra y la pollera blanca, y él con la parte de arriba blanca y el pantalón negro. Y combinan los zapatos. Incluso hay hasta casas que venden ropa interior para parejas. Después vamos a ver si encontramos. A ver si te compras algo. Después vamos a ver si encontramos y se las mostramos. Pero en otro video. Igual, qué cantidad de datos curiosos que nos estamos encontrando acá en Corea. Me están encantando Corea. Miren, acá adentro hay como todo un parque para niños o algo así. Y acá afuera los padres dejan los cochecitos con los bolsos. Las mochilas adentro de los coches. La cartera de la señora. Y no pasa nada. Si ya de por sí Asia es seguro, Corea es hiper seguro. Incluso acá se estila un montón dejar tus cosas, por ejemplo, en una cafetería. Estás trabajando, estás haciendo algo, dejas tus cosas, tu computadora abierta en una cafetería o en un restaurante, en donde sea. Te vas a hacer lo que tenés que hacer, te vas a un supermercado, te vas al shopping, te vas a trabajar, volvés a la hora, a las 2 horas y tus cosas están intactas, nadie te las toca. Es impresionante el nivel de seguridad que hay en este país, es de otro planeta. Mirá lo que tenemos acá. El primer auto, Wow. O sea, no era este, debe ser uno de los tantos que se fabricó después en serie, pero así era el primer auto del mundo. De Benz Co., que luego se llamó Mercedes-Benz, y fue conducido por primera vez por una mujer. Wow. Tenía un motor de 4 tiempos, de un cilindro, de 0,75 caballos de fuerza. Su velocidad máxima era de 16 kilómetros por hora. No le pidas más, pues se arrastraba. Aparte de eso, tenía una autonomía de 10 kilómetros por litro. Estoy hecho un experto. Bueno, acá la clave para toda la información que tiene Martín es esa hermosa pantallita que les vamos a dejar en el video la transcripción para que lean exactamente lo que dice. Miren cómo hay bebederos públicos, los bajitos para niños y los altos para los adultos. Bueno, acá terminamos nuestro video del día de hoy. Fue un día súper largo, con mucha caminata y estamos muy contentos por las primeras impresiones de este país. La verdad es que nos está pareciendo un país fabuloso, nos encanta y hay un montón de cosas más que queremos mostrarles, que queremos recorrer, videos que queremos grabar, mostrarles el metro, supermercado, comida callejera, un montón de cosas más, así que no se pierdan el próximo video.